Brasil y su gran esfuerzo por superar el momento más crítico en su historia postdemocrática. Los jefes de los tres poderes del Estado condenaron al unísono lo que calificaron como actos terroristas y golpistas. El asalto de bolsonaristas radicales a las sedes de gobierno ha generado la condena unánime de la cumbre tripartita de México, Estados Unidos y Canadá. Además, en Europa, en Latinoamérica, también China y Rusia se sumaron a la condena. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Más de 1.200 bolsonaristas arrestados por negarse a desalojar los campamentos de la protesta en Brasilia. La mayoría de los manifestantes abandonaron el lugar en forma pacífica. Vamos a ampliar más detalles en directo desde Brasilia. Brasil saca cuentas del día más amargo desde el regreso a la democracia. Más de 1.200 detenidos tras negarse a abandonar las dependencias gubernamentales asaltadas y luego los campamentos de protestas que habían montado en Brasilia. Lograr recuperar la seguridad, también evitar la impunidad y conseguir que los hechos no se vuelvan a repetir serán los grandes desafíos del nuevo gobierno de unidad nacional que Lula da Silva apenas comienza. Vandalismo y destrozos en el corazón de la democracia de Brasil. Una cruenta imagen del asalto a las sedes de los tres poderes en la capital Brasilia ha acaecido este domingo cuando miles de seguidores radicales del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en los edificios del Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema, en la llamada explanada de los ministerios, causando numerosos desmanes. El presidente Luis Inácio Lula da Silva llegó por la noche a Brasilia para constatar los daños y condenó el asalto en la capital. Quiero decirles que todas las personas que hicieron eso serán encontradas y serán castigadas. Verán que la democracia garantiza el derecho a la libertad de comunicación, la libertad de expresión. Pero también exige que las personas respeten las instituciones que se crearon para fortalecer la democracia. Las fuerzas del orden recuperaron el control tras movilizar un amplio operativo de agentes, coches blindados y helicópteros, y al menos 1.200 personas fueron detenidas. Antes, el mandatario brasileño decidió decretar la intervención federal en el distrito de Brasilia y lanzó duras acusaciones contra la permisividad de las autoridades locales. Y lamentablemente, quien debe guardar la seguridad del Distrito Federal es la Policía Militar del Distrito Federal, que no lo hizo. Hubo, diría yo, incompetencia, mala voluntad o mala fe de las personas que se ocupan de la seguridad pública del Distrito Federal. El gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, fue apartado de su cargo por 90 días y el jefe de seguridad de la capital, Anderson Torres, exministro de Justicia bajo Bolsonaro, fue despedido. Muchos critican que las autoridades de la capital no hayan previsto la dimensión de la movilización bolsonarista. La marea humana vestida de verde y amarillo traspasó con facilidad el control policial para dirigirse a las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema. Los manifestantes radicales destrozaron ventanas y mobiliario y en una intentona golpista pidieron en pancartas la intervención militar para desandar el gobierno de Lula, que asumió el poder hace apenas 8 días. Las escenas del domingo recordaron los ataques al Capitolio en Washington perpetrado en 2021 por simpatizantes del expresidente Trump. Lula acusó a Bolsonaro de haber estimulado entre sus simpatizantes el asalto a la Suprema Corte, pero el exmandatario, que se encuentra en Estados Unidos y que en un hecho inédito no asistió a la toma de protesta de Lula, rechazó las acusaciones vía Twitter, al tiempo que criticó el asalto en Brasilia. Las manifestaciones pacíficas dentro de la ley forman parte de la democracia. Sin embargo, depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la norma. Las autoridades brasileñas ordenaron investigar los hechos, además de adoptar medidas judiciales tras el asalto en Brasilia. El 8 de enero de 2023 pasará sin duda a los anales de la historia de Brasil como un triste día para la democracia. Y desde el primer momento del asalto nos ha acompañado el relato de quien van a ver ahora
Al periodista Marcelo Silva de Sousa, que nos acompaña también en directo desde Brasilia con los detalles este día después de los hechos. Marcelo, saludos. Hay ahora, sabemos, 1.200 arrestados tras el desalojo de sus campamentos bolsonaristas en Brasilia. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué dice el balance? Buenas tardes, Jenny. Bueno, aquí en la capital brasileña se intenta ensayar una vuelta a la normalidad. Esto, claro, porque ha habido una orden de madrugada del juez de la Corte, Alexandre de Moraes, que tras los destrozos vistos en los principales edificios públicos dispuso el levantamiento inmediato de los campamentos de carácter antidemocrático que estaban aquí en la capital y también se repetían en otras ciudades brasileñas como Río de Janeiro y San Pablo, pidiendo una intervención militar, desconociendo el resultado de las urnas que dio al presidente Luis Ignacio Lula da Silva electo el último 30 de octubre. Se ha ido levantando el campamento aquí en Brasilia, 40 ómnibus con 1.200 bolsonaristas radicalizados han pasado por comisaría de la Policía Federal para una revista y el campamento se está desmontando poco a poco en un fuerte operativo de seguridad que incluyó policías de la Guardia Nacional y también militares y policías con caballos, policías de la montada. Una orden que decía está mostrando un pulso firme de la Corte Suprema el día después de los desalojos porque aquí se quiere poner un punto final. Las imágenes vistas ayer que recorrieron el mundo, que recorren el mundo, ha sido algo que nadie podía imaginar, o mejor dicho, algunos sí, pero parte de la justicia está viendo que las autoridades locales aquí no tomaron los recaudos necesarios para evitar que sucediera y por eso las investigaciones pretenden ir bien a fondo. Y a propósito de lo que mencionas, Marcelo, hablemos del futuro inmediato de los arrestados, pero también especialmente en torno a uno, el caso más sonado, el ahora destituido jefe de seguridad del Estado de Brasilia, quien según la acusación no frenó a los extremistas. Él se encuentra en Florida, en los Estados Unidos. ¿Habrá un pedido de extradición por parte de Brasil? La policía ha listado 15 tipos de delitos diferentes, entre ellos desde daño corporal, ataques a bienes públicos y también golpe de Estado. Y entre ellos, claro, se destaca Anderson Torres, el ex secretario de Seguridad, ayer despedido en tiempo récord por Ibanez Rocha, el gobernador apartado ahora también del Distrito Federal, por supuestamente no haber cumplido con su deber de funcionario público. Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, que está en estos momentos en los Estados Unidos, mismo el destino hacia donde partió Bolsonaro a fin de mes pasado para no participar de la ceremonia de asunción de Luis Ignacio Lula da Silva. Lo que quiere saber la justicia, la Corte Suprema concretamente, es si las autoridades del Distrito Federal hicieron lo que debían para impedir estos hechos o si, como se sospecha, fueron conniventes, porque ayer la marcha que terminó con los destrozos en los 3 principales edificios de la capital de Brasilia partió del cuartel general del Ejército pasado el mediodía. Los manifestantes caminaron 8 kilómetros y pasaron una barrera de seguridad bastante endeble que lleva a sospechar a las autoridades de que efectivamente la policía fue al menos connivente con los manifestantes. Un Lula da Silva, te cuento, Jenny, que despachó esta mañana en el Palacio del Planalto, todavía en medio de destrozos, se reunió con los jefes de los otros 3 poderes, de la Cámara, del Senado y del Supremo Tribunal Federal, y juntos emitieron un comunicado en defensa de la democracia y de la paz en Brasil. Se espera que hoy mismo, al final de la tarde, Lula se reúna con todos los gobernadores para entregar una nueva foto, un nuevo mensaje de unidad para aislar a estos movimientos radicalizados que están bajo la lupa de las autoridades y que el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva promete que serán todos identificados y tendrán castigos muy duros. Marcelo Silva de Sousa, muchas gracias por esta crónica y análisis allá en Brasilia. Hasta pronto. Y también el gobierno alemán ha tenido palabras contundentes para los hechos de Brasil y ampliamos con nuestra analista política Úrsula Moreno aquí en Berlín. Úrsula, saludos. Y bueno, ¿cómo valoras esas palabras del canciller alemán sobre el asalto a las sedes del gobierno en este ya? Algunos dicen 8 de enero, el día en que comienza de nuevo la historia postdemocrática en Brasil.
Sí, Jenny, a esa condena unánime se sumaba el gobierno alemán. Lo hacía primero la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, vía Twitter en la madrugada, y pocas horas después el canciller Olaf Scholz, que lo calificaba de intolerable, ¿no?, el asalto a las instituciones democráticas. Pocas horas después su portavoz de gobierno lo hacía frente a nosotros, a los periodistas, cuando le preguntábamos, y decía concretamente que Alemania está del lado del presidente brasileño Lula da Silva, democráticamente elegido, y de los brasileños y brasileñas. Insistía en lo importante que es que la democracia sea fuerte para rebatir estos embates. En cualquier caso, este tipo de actos vandálicos en Alemania preocupan porque hace apenas un mes se desarticulaba un intento de golpe de Estado por parte de los extremistas de derecha, los llamados Reichsbürger, ciudadanos del Reich, que directamente desconocen el orden democrático en este país. Pero es que hace apenas 2 años veíamos cómo en el fragor de una manifestación aquí en Berlín contra las medidas antipandémicas, unos 400 manifestantes intentaban asaltar las escalinatas del Reichstag y no llegaron más allá porque la policía evidentemente les impidió el paso. Así que vemos una y otra vez pues el desprecio hacia procesos electorales, procesos democráticos y las instituciones que se derivan de ellos. Jenny. Úrsula, ¿y qué ha dicho Europa, donde el gobierno español, sabemos, tiene un enorme peso? El presidente Sánchez decía hoy que la mayor amenaza del mundo es el resurgimiento de los movimientos ultra. Cuéntanos, por favor. Sí, movimientos ultras dispuestos a arrollarlo todo, ha dicho, y el ministro de Exteriores decía que eso es el patrón de conducta de los bolsonaristas. Recuerda el patrón de conducta de los asaltantes al Capitolio, es decir, los seguidores de Trump en su día. También aquí en Alemania el presidente de los socialdemócratas, Lars Klingbeil, decía que la mayor amenaza para las instituciones democráticas proceden de la extrema derecha, de la ultraderecha, y es algo que venimos escuchando como un mantra en Alemania desde hace décadas, en el Ministerio del Interior, que ha estado ocupado también por muchos ministros conservadores, así que no es de extrañar que realmente durante las últimas horas, desde Josep Borrell, el máximo jefe de la diplomacia europea, pasando por todos los líderes europeos, hayamos visto esa preocupación, consternación por la violencia extrema y por el desprecio a la no democracia. Jenny. Úrsula Moreno, como siempre, un gusto escucharte. Un abrazo.